Para ejecutar trabajos de diversa índole es necesario aplicar fuerza. La energía necesaria para el funcionamiento de equipos y maquinaria suele ser proporcionada por motores. La energía entregada por la unidad propulsora muchas veces no es la que se necesita para el accionamiento directo de los componentes de la máquina. En este caso, por ejemplo, el árbol propulsor del diésel no puede ser utilizado para mover directamente el sistema del volquete. Un motor eléctrico tampoco actúa directamente sobre la prensa. Ello significa que la energía tiene que ser transformada y transportada hacia el lugar en el que se tiene que ejecutar el trabajo. De eso se encarga, por ejemplo, la hidráulica. El líquido es el medio que transmite las fuerzas necesarias para ejecutar movimientos. En este proceso se aprovechan una serie de propiedades físicas y líquidos. Veamos cuáles son las ventajas más importantes que ofrece la hidráulica. La hidráulica permite la transmisión de grandes fuerzas cuidadosamente dosificadas, tal como se aprecia en el caso de esta prensa. Los accionamientos hidráulicos ofrecen una relación favorable entre el rendimiento y el peso, lo que constituye una ventaja fundamental en sistemas móviles. En consecuencia, permite efectuar un posicionamiento preciso, lo que es importante en el caso de ascensores. Los sistemas hidráulicos permiten ejecutar movimientos homogéneos a velocidades variables. En el caso de esta sierra, por ejemplo, el movimiento de avance es más lento que el de retroceso. Los sistemas hidráulicos permiten iniciar un movimiento siendo muy elevadas las cargas. Esta característica es importante, por ejemplo, tratándose de una plataforma elevadora. Además, con la hidráulica es fácil prever un sistema de protección de sobrecarga. Según las aplicaciones, puede diferenciarse entre dos tipos de sistemas hidráulicos: la hidráulica estacionaria para máquinas y equipos estacionarios, la hidráulica móvil utilizada en maquinaria de construcción, vehículos y aviones. Sin embargo, en ambos casos las leyes de la física son las mismas. El líquido sometido a presión contenido en sistemas hidráulicos cumple con varias funciones. Primera, transmite la energía generada por la presión. Segunda, además se encarga de la lubricación de las piezas móviles. Adicionalmente protege las partes metálicas frente a la corrosión. Tercera, asimismo descarga el calor residual, ocasionado por la fricción del flujo de aceite en sistemas hidráulicos. Cuarta, finalmente, el líquido se encarga de transportar las partículas desprendidas por las piezas móviles hasta que son retenidas por un filtro. Los líquidos tienen diversas características que deben ser tomadas en cuenta al trabajar con líquidos sometidos a presión. El agua es un líquido que fluye con mucha facilidad, lo que significa que tiene una viscosidad muy baja. El agua no ofrece protección contra la corrosión y casi no tiene propiedades lubricantes. En consecuencia, en estado puro normalmente no puede ser utilizado como fluido para sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos suelen funcionar con aceites minerales o sintéticos. Se trata de aceites de baja viscosidad. Aquí vemos un aceite con un elevado grado de viscosidad, lo que significa que se trata de un aceite muy denso. Mediante aditivos es posible modificar las propiedades físicas de los aceites. Ello significa que los aceites pueden ser adaptados a las aplicaciones específicas agregándoles las sustancias respectivas.
Y dicho sea de paso, que los aceites pueden ser comprimidos un 7% aproximadamente, es decir, muchísimo menos que el aire. Esta es una de las razones que explica la precisión de los sistemas hidráulicos. En un sistema hidráulico la presión es el factor determinante para la fuerza. La presión es el resultado de una fuerza aplicada sobre una superficie. La fórmula correspondiente es la siguiente: presión P igual a fuerza F dividida por superficie A. Si una presión actúa sobre un líquido que se encuentra en un espacio cerrado, entonces la presión es igual en todas las partes del sistema. O para expresarlo de otro modo, el líquido sometido a la misma presión en todas partes. Este fenómeno fue descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII, dando origen a la ley de Pascal. Al respecto, veamos el siguiente experimento. La presión es la misma en todos los tubos, por lo que el nivel del líquido es igual en todos ellos. En la práctica, ello significa que la fuerza que es aplicada en una parte determinada de un sistema hidráulico puede ser aprovechada en otra parte, ya que la presión es transmitida homogéneamente en todo el sistema. En consecuencia, el líquido funciona como un vástago mecánico de un cilindro. La velocidad del trabajo ejecutado por un sistema hidráulico es determinada por el caudal volumétrico. El caudal volumétrico es la cantidad de líquido que fluye durante una unidad de tiempo a través de un conducto. La fórmula correspondiente es la siguiente: caudal volumétrico Q igual a volumen V dividido por el tiempo T. Para llenar este vaso con 2 litros de agua transcurren unos 10 segundos, lo que significa que el caudal volumétrico es de 12 litros por minuto, o para expresarlo de otro modo, de 0,2 litros por segundo. Supongamos que el caudal volumétrico es de 2 litros por minuto y que el volumen del cilindro del lado del émbolo es de 160 centímetros cúbicos. En este caso transcurren aproximadamente 5 segundos hasta que el espacio esté totalmente lleno y el émbolo haya avanzado completamente. Si no obstante el caudal volumétrico es de 4 litros por minuto, el émbolo avanza en la mitad del tiempo. De este modo es posible regular la velocidad del funcionamiento de los sistemas hidráulicos. Hemos podido apreciar que la repartición de la presión dentro de un sistema hidráulico cerrado permite transportar una fuerza. Si las superficies activas tienen superficies iguales, es decir, si los diámetros de los cilindros son los mismos, entonces la fuerza efectiva en el lado izquierdo es igual a la fuerza activa en el lado derecho. En el experimento vemos cómo se logra obtener un estado de equilibrio de fuerzas si los pesos son iguales. Pero si la relación entre las superficies activas es de, por ejemplo, 1 a 3, entonces puede sostenerse una carga 3 veces superior, obteniéndose nuevamente un estado de equilibrio. Ello significa que en un sistema hidráulico es posible obtener una transmisión capaz de aumentar o disminuir la fuerza. Lo mismo se aplica en el caso del recorrido. Estos dos cilindros tienen émbolos de superficies iguales. Si el émbolo de la izquierda es presionado un tramo determinado hacia abajo, el de la derecha sube la misma distancia. Pero si el cilindro de la derecha tiene un émbolo con una superficie 3 veces superior, entonces su recorrido será 3 veces menor en comparación con el tramo que recorre el de la izquierda. De este modo es posible mover grandes masas con un esfuerzo relativamente pequeño. Así sucede en el caso de la plataforma elevadora hidráulica para automóviles. Por un lado la fuerza es pequeña y el recorrido grande, mientras que en el lado en el que actúa la carga, la fuerza es grande y el recorrido pequeño. En un sistema hidráulico también es posible modificar la relación de la transmisión de la presión. En el ejemplo que aquí se muestra, la parte izquierda del cilindro está sometida a una presión de 50 bar. Así se obtiene una fuerza que por supuesto también actúa en el lado derecho, pero ya que ahí la superficie del émbolo es la mitad, más adelante entraremos en más detalles, la presión se multiplica aproximadamente por 2, llegando a más o menos 90 bar.
La relación de la transmisión de la fuerza es aprovechada en la práctica para aplicar altas presiones en determinadas partes específicas de una instalación fabril, por ejemplo en un cilindro de sujeción. De este modo es posible ahorrar los elevados costes generados por un sistema de alta presión. En un sistema hidráulico hay pasos con amplitudes diferentes. Dado que en todas partes del sistema existe el mismo caudal volumétrico, la velocidad del flujo tiene que ser superior en las partes más estrechas. Si la velocidad del flujo es inferior a 4 hasta 6 metros por segundo, el líquido avanza homogéneamente, aunque su velocidad es ligeramente superior en el centro de los tubos. Este fenómeno es denominado corriente laminar. En un estrechamiento, es decir, en una zona de estrangulamiento, aumenta la velocidad del flujo. Esto tiene como consecuencia la formación de turbulencias y una pérdida de presión. Cuanto mayor es la velocidad del flujo, tanto mayor es la pérdida de presión. Nuestro experimento lo demuestra muy claramente. En el tubo del medio, por encima del estrechamiento, la columna de agua es la más pequeña, lo que significa que ahí la presión es la más baja. En casos extremos, la caída de presión puede ser tan alta que es posible que se forme una depresión. En este caso se forman burbujas a causa de aire que se desprende del aceite. Cuando se vuelven a romper a causa de un repentino aumento de la presión detrás de un estrechamiento, es posible que en esta zona de paso se desprendan minúsculas partículas del material. De este modo se desgasta el material, pudiendo incluso quedar totalmente inutilizado. Este fenómeno es denominado cavitación y en la práctica se pone de manifiesto especialmente en los taladros de las piezas en los perfiles de mando de las válvulas, es decir, en todas aquellas partes donde termina un estrechamiento. En el momento en que las burbujas son comprimidas de golpe al aumentar repentinamente la presión, aumenta la temperatura considerablemente. Si la temperatura llega a ser superior a los 830 grados centígrados, incluso es posible que se produzca una autodetonación, tal como sucede con los motores diésel. Así se originan pequeñas ondas de choque que repercuten en todo el sistema y que hacen envejecer el aceite más rápidamente. Todos estos fenómenos negativos pueden evitarse si las dimensiones del sistema hidráulico son suficientemente grandes. Un sistema hidráulico obtiene su energía de una fuente externa, que bien puede ser la fuerza física del ser humano, tal como sucede en el caso de este gato, o como en este caso de una plataforma elevadora puede ser un motor eléctrico. Insistamos en el ejemplo de la plataforma elevadora. La energía del motor eléctrico es transformada en energía hidráulica mediante una bomba de engranajes. El medio para transportar esta energía es el aceite hidráulico. El elemento de trabajo propiamente dicho, el telescopio de la plataforma, es el émbolo de un cilindro hidráulico. Para que todo funcione correctamente, el sistema hidráulico tiene que estar dotado de los componentes necesarios para regular la energía. Se trata de válvulas que pueden asumir funciones muy diversas. En el caso de este equipo, la estructura es sencilla. La fuente de energía, la parte de regulación de la energía y la parte de accionamiento. En el grupo correspondiente a la fuente de energía, la energía mecánica es transformada en energía hidráulica y además es acondicionado el líquido del sistema. Los componentes principales de este grupo son el motor, la válvula de seguridad, el depósito de aceite y la bomba. Aquí apreciamos una bomba de engranajes exteriores. Esta bomba es capaz de generar una corriente continua de líquido y funciona de la siguiente manera. La cámara de aspiración está conectada al depósito de aceite. Cuando giran las dos ruedas dentadas, cada vez que un diente abandona su encaje, aumenta ligeramente el volumen de la cámara. De esta manera va generándose una depresión en la cámara de aspiración, con lo que el aceite del depósito es succionado hacia dicha cámara. Los vanos entre los dientes son los espacios encargados de transportar el aceite hacia la cámara de presión. Los dientes que están encajados evitan que el aceite retorne por el centro. A continuación, el aceite pasa de la cámara de presión hacia el conducto en la medida en que va siendo desplazado por el aceite, que sigue siendo transportado por el sistema de ruedas dentadas. Sin embargo, en un primer término, la bomba no genera presión, sino solamente un flujo del líquido.
Solo cuando el líquido se encuentra con una resistencia, por ejemplo un obstáculo en el tubo o una carga, como en el caso de la plataforma elevadora, se va generando una presión. Si la presión es superior a la resistencia de la carga, empieza a avanzar el émbolo hasta alcanzar su posición final. Si en estas circunstancias la bomba continúa transportando líquido y en consecuencia aumenta la presión, en algún momento se produce el evento, ya sea del tubo, de la bomba o del cilindro. Una válvula limitadora de presión se encarga de evitar este desenlace. Dicha válvula regula en función de la presión máxima de la bomba, es decir, únicamente deja libre el paso si dicha presión es máxima, con lo que el aceite es guiado nuevamente hacia el depósito. Por lo general, esas válvulas conforman una unidad con un manómetro. Esta bomba de engranajes exteriores genera un caudal volumétrico constante. En consecuencia, se trata de un sistema de bomba de caudal constante. El depósito de aceite cumple con varias funciones. En primer lugar, contiene el aceite que necesita el sistema, y además se encarga de acoger el aceite sin presión que proviene del sistema. En segundo lugar, en él se enfría el aceite. Además, en su interior también tienen que segregarse las partículas en suspensión, el agua y el aire. Para ello es necesario que el aceite esté el tiempo suficiente en el depósito. En consecuencia, este tiene que ser suficientemente grande. Antes de que el aceite fluya nuevamente del depósito hacia el sistema, pasa por un filtro, en el cual se retienen las impurezas residuales. Aproximadamente un 70% de los fallos sufridos por sistemas hidráulicos se deben a impurezas contenidas en el aceite. Por ello es muy importante cambiar el cartucho de los filtros cuando sea necesario. A propósito de filtros, los hay incorporados en el conducto de aspiración o los tubos sometidos a presión o también en el tubo de retorno. Existen unidades de accionamiento hidráulico capaces de transformar la energía hidráulica en un movimiento lineal. Se trata de los cilindros. Los motores hidráulicos producen un movimiento de rotación. Empecemos por los cilindros hidráulicos. El cilindro de simple efecto. Aquí vemos un cilindro de simple efecto con su respectivo símbolo. Vemos que está dotado de una conexión para el conducto de servicio. Observemos cómo funciona. Cuando fluye aceite hacia la cámara, se genera una presión de trabajo y el émbolo avanza. Este cilindro únicamente puede trabajar en una dirección. Aunque ahora baje la presión, no pasa nada. El émbolo solo vuelve a retroceder cuando se aplique sobre él una fuerza desde fuera. Dicho sea de paso, el émbolo no es capaz de separar al 100% las dos cámaras del cilindro. Así, en el transcurso del tiempo, va entrando algo de aceite en la cámara que no está sometida a presión. Este aceite es guiado hacia el depósito a través de un tubo para aceite de fuga. En esta imagen apreciamos un cilindro de simple efecto, utilizado para el accionamiento de un elevador de tijeras. La recuperación de la posición normal está a cargo de una fuerza exterior, en este caso originada por el peso de la plataforma. Algunos cilindros de simple efecto están dotados de un muelle para retroceder. Estos cilindros, que presionan al avanzar, retroceden por efecto de la fuerza del muelle. El cilindro de simple efecto de este elevador es llamado cilindro sumergible. En este casi el émbolo es al mismo tiempo el vástago del cilindro. Esta construcción es sumamente resistente y en consecuencia resulta ideal para mover grandes cargas. Por esta razón, las plataformas elevadoras frecuentemente están dotadas de cilindros sumergibles. El cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto se distingue por sus dos conexiones útiles. Veamos cómo funciona.
El cilindro de doble efecto es sometido a presión alternadamente en ambos lados para ejecutar los movimientos de avance y retroceso. Ello significa que puede ser utilizado para realizar trabajos en ambas direcciones, es decir, para empujar y tirar. El cilindro retrocede más rápidamente que avanza. ¿Por qué? Aquí vemos por qué. La cámara del lado del vástago es más pequeña. Además, la superficie útil del émbolo es más pequeña por la presencia del vástago. En la práctica se suelen utilizar cilindros con una relación definida entre las dos superficies del émbolo y, en consecuencia, entre los volúmenes de las dos cámaras. Tal relación suele ser de exactamente 2:1. Estos cilindros son denominados cilindros diferenciales. De lo dicho se deduce lo siguiente. Si la fuerza F1 igual a P por A y si la fuerza F2 igual a P por A entre 2, ello significa que la fuerza vigente en el movimiento de retroceso es la mitad de la fuerza aplicada al avanzar. Sin embargo, la cámara del lado del vástago, teniendo la mitad del volumen y siendo igual al caudal volumétrico, se llena en la mitad del tiempo con aceite. Ello significa que el émbolo retrocede a la doble velocidad. Asimismo, el caudal volumétrico de aceite de reflujo también es el doble, porque necesariamente tiene que refluir la doble cantidad de aceite en el mismo tiempo. Por ello se produce una presión dinámica. Estas circunstancias tienen que tomarse debidamente en cuenta al elegir un cilindro hidráulico. En el caso de este cilindro especial para una prensa, el vástago casi tiene el mismo diámetro que el émbolo. En consecuencia, la diferencia entre las dos superficies del émbolo es extremadamente grande, por lo que para que retroceda el émbolo solo es necesario un caudal volumétrico relativamente pequeño. La velocidad del émbolo tiene que ser igual en ambos lados en este sistema de dirección hidráulica, ya que los movimientos tienen que poder ejecutarse con la misma rapidez hacia la derecha o hacia la izquierda. Por esta razón se optó en este caso por un cilindro homocinético. Se trata de un cilindro con vástago doble. Este tipo de cilindros ofrece la ventaja de poder ejecutar movimientos en ambos lados. El cilindro telescópico es un cilindro de carrera grande y a pesar de ello de poca altura. Estos cilindros son ofrecidos en versiones de efecto simple y doble. A continuación, fijémonos en los motores hidráulicos. Básicamente funcionan igual que las bombas hidráulicas, solo que al revés. El aceite sometido a presión se encarga de poner en movimiento dos ruedas dentadas engranadas entre sí. El aceite fluye a lo largo de la pared de la cámara y pierde casi totalmente su presión porque ya solo tiene que superar la resistencia del conducto que lleva hasta el depósito. La capacidad de absorción, V, es un parámetro importante en los motores hidráulicos, puesto que indica la cantidad de aceite que es capaz de absorber el motor en cada giro. Las revoluciones N se calculan dividiendo la cantidad de aceite por la capacidad de absorción. Además, cuando se efectúan cálculos relacionados a instalaciones hidráulicas, siempre deberán tomarse en cuenta las fugas de aceite. Este motor hidráulico ejecuta los movimientos del carro de una grúa pórtico, para lo que transforma la energía hidráulica en energía mecánica, desarrollando un movimiento giratorio. En el capítulo sobre la estructura de un sistema hidráulico, pudimos observar que entre la parte generadora de energía y la parte de accionamiento se encuentra la parte de regulación, con la que se logra que el sistema funcione para cumplir una tarea determinada.
Las válvulas se encargan de regular el flujo de la energía, es decir, la corriente de aceite. Ello significa que son el eslabón que une la fuente de energía y las unidades de accionamiento, abriendo paso o cerrándolo, guiando el flujo del aceite, regulando el caudal volumétrico y determinando la presión del aceite. Las válvulas pueden ser de asiento, o de corredera. En el caso de las válvulas de asiento, el paso queda cerrado por acción de un cono o una bola que son presionados contra el asiento. Las válvulas de asiento cierran herméticamente. Por lo general son válvulas de 2 y de 3 vías. En el caso de válvulas de corredera, el paso es abierto o cerrado por émbolos que se desplazan. Los émbolos de una válvula de corredera necesariamente tienen cierta holgura, por ello este tipo de válvulas no es tan estanco como las válvulas de asiento, en consecuencia son utilizadas únicamente con presiones de máximo 315 bar. Las válvulas de correderas permiten abrir y cerrar varias vías. Las válvulas hidráulicas pueden ser accionadas de diversas formas, con fuerza física mediante una palanca, o con un pedal. Mecánicamente con un rodillo, o con un muelle. O también eléctricamente, como sucede en el caso de estas electroválvulas. Las válvulas de vías tienen la función de dirigir la dirección que toma el aceite hidráulico. Esta es una válvula de dos vías con su respectivo símbolo. Tiene 2 conexiones y 2 posiciones. De ahí su nombre de válvula de dos vías. Veamos cómo funcionan. En una de las posiciones el paso queda cerrado, mientras que en la otra el aceite puede fluir porque el paso está abierto. Esta válvula de dos vías es utilizada para el funcionamiento de un elevador de tijera. La válvula abre el paso entre el cilindro de simple efecto y el depósito. Entonces la carga exterior puede presionar sobre el émbolo del cilindro hasta que éste se encuentre en su posición final inferior. Tal como lo indica su nombre, la válvula de dos vías tiene 2 posiciones y 3 conexiones, una de ellas, por ejemplo, para la bomba, otra para el elemento de accionamiento y la tercera para el depósito. En esta válvula la posición normal cierra el paso hacia la conexión que lleva hacia la bomba. Cuando la válvula es accionada, el aceite puede fluir hacia el cilindro. El émbolo avanza. Al soltarse la válvula, se interrumpe la corriente de aceite que se encuentra bajo presión. En el ejemplo que observamos aquí, una fuerza exterior actúa sobre el émbolo, moviéndolo hacia su posición final posterior, con lo que el aceite puede fluir hacia el depósito, ya que en la válvula ahora está abierto el paso respectivo. Veamos un ejemplo práctico. Si conmuta la válvula de dos vías, el aceite puede fluir desde el cilindro de simple efecto hacia el depósito. El cilindro retrocede. Esta es una válvula de dos vías, es decir, una válvula que tiene 4 conexiones y 2 posiciones.
En este caso, la válvula tiene una conexión adicional para un elemento de trabajo. En el caso de la válvula de 4-2 vías, el aceite sometido a presión es guiado hacia una de las dos conexiones de trabajo, dependiendo de la posición de la válvula. Ello significa que esta válvula puede ser utilizada, por ejemplo, para controlar un cilindro de doble efecto. En esta posición, el aceite sometido a presión es guiado hacia la cámara de la izquierda, con lo que el émbolo avanza. El aceite de la cámara derecha fluye hacia el depósito a través de la válvula de 4-2 vías. Al conmutar cambian las dos vías para el aceite, con lo que el émbolo vuelve a retroceder. En esta configuración, el cilindro está avanzado si la válvula se encuentra en su posición normal. Cuando es activada, el cilindro retrocede. Lo mismo sucede en este caso cuando se abre la pala de la excavadora. Con esta válvula de 4-2 vías sucede lo contrario. En su posición normal el cilindro está retraído y avanza si la válvula es accionada. Esta válvula se diferencia de una válvula de 4-2 vías por tener 3 posiciones. En consecuencia, su nombre es de válvula de 4-3 vías. Cuando esta válvula está en posición central, todas las conexiones están bloqueadas, lo que significa que tiene una sobreposición positiva del émbolo. Este concepto define lo que debe suceder si el émbolo de la válvula se encuentra en posición intermedia. Esta válvula permite detener e invertir el movimiento del émbolo en cualquier parte de su recorrido. O se puede detener el motor hidráulico e invertir la dirección del giro. Este es el símbolo de una válvula de 4-3 vías con sobreposición positiva del émbolo. Esta válvula tiene una sobreposición negativa del émbolo. Se puede apreciar que el émbolo de mando no cierra los taladros de alimentación y descarga cuando está en su posición central. Todos los conductos están conectados entre sí. Esta sobreposición del émbolo es necesaria si, por ejemplo, el émbolo de un cilindro de doble efecto tiene que ser movido desde fuera. Ello es factible únicamente porque las cámaras de la izquierda y de la derecha casi no están sometidas a presión. Una sola válvula de posiciones múltiples puede ofrecer sobreposiciones positivas y negativas del émbolo. La combinación que se elija depende de la aplicación concreta en cada caso. En esta válvula, simbolizada por el esquema de conmutación, la función es la misma en relación con los elementos de accionamiento. Estos elementos quedan detenidos. Sin embargo, la conexión de presión hacia la bomba y el conducto de retorno hacia el depósito están unidos entre sí. Ello significa que si la válvula de 4-3 vías se encuentra en posición central, la bomba no tiene que generar presión para el sistema. Este experimento tiene la finalidad de explicar además otra característica de las válvulas de vías, la superposición de conmutación.
De este modo queda definido cómo funciona una válvula al conmutar. En este caso se trata de una válvula con sobreposición positiva, lo que significa que en el paso de una posición a la otra las conexiones se mantienen cerradas y solo quedan abiertas cuando el émbolo alcanza una posición final. De este modo se mantiene la presión dentro del sistema durante la operación de conmutación, con lo que un elemento de accionamiento que se encuentra sometido a una carga mantiene su presión. En estas circunstancias, el elemento de accionamiento se pone en movimiento de golpe. Ello también queda reflejado en el esquema de conmutación. La sobreposición a la derecha y a la izquierda de la posición central está marcada con rayas. Se puede apreciar que las conexiones están cerradas. La situación es diferente si la sobreposición es negativa. En este caso está abierto el paso entre todas las conexiones mientras se produce la operación de conmutación. Antes ya se expuso que tratándose de un cilindro de doble efecto que tiene una relación de las superficies útiles del émbolo de aproximadamente 2:1, el émbolo retrocede más o menos en la mitad del tiempo en comparación con el movimiento de avance, aunque para ello dispone únicamente de alrededor de la mitad de la fuerza. Si se desea que las condiciones sean las mismas durante el avance y el retroceso, es posible configurar un circuito diferencial recurriendo a una válvula de 3-2 vías. El conducto de la cámara en la que se encuentra el vástago no es conectado a la válvula tal como suele ser normal, sino que es unido al tubo sometido a presión entre la bomba y la válvula. Se puede apreciar que por esta razón en el lado del vástago siempre se dispone de la máxima presión existente en el sistema. Una vez que la válvula es accionada, la bomba genera presión también en la cámara de la izquierda. El émbolo se mueve porque la superficie útil es mayor en este lado que en el lado opuesto. En consecuencia, fluye aceite adicional de la cámara derecha hacia la cámara izquierda. De este modo, se obtiene un caudal volumétrico mayor compuesto de la cantidad proveniente de la bomba y del aceite de retorno. El caudal volumétrico es igual en ambos casos, por lo que el émbolo avanza duplicando su velocidad, alcanzando la misma velocidad que tiene al retroceder, aunque con tan solo la mitad de la fuerza. Este es un circuito diferencial con una válvula de 4 o 3 vías y circulación en posición central. En estas condiciones el émbolo retrocede rápidamente. La primera fase del avance también es rápida por efecto del circuito diferencial. Pero en la segunda fase el émbolo continúa avanzando a la mitad de la velocidad. En la práctica esta configuración es utilizada para acercar rápidamente la herramienta a la pieza, para ejecutar un procesamiento lento de la pieza y para retirar la herramienta nuevamente a alta velocidad. De este modo es posible reducir los ciclos de la máquina. Las válvulas de bloqueo permiten que el aceite fluya únicamente en una dirección y evitan que lo haga en la dirección contraria. Las válvulas unidireccionales siempre son válvulas de asiento, puesto que éstas cierran más herméticamente. El elemento encargado de bloquear puede estar sometido a una carga o puede no estarlo. Cuando empieza a fluir el aceite, el cono se separa del asiento y el paso queda abierto. Si se produce un caudal en la dirección contraria, la válvula bloquea el paso. Una válvula unidireccional puede tener la función de mantener una carga en una posición determinada. Ello significa que las fugas de aceite, inevitables normalmente en toda válvula de vías, no tienen efecto alguno sobre el comportamiento del cilindro. En consecuencia, si por ejemplo la plataforma elevadora se encuentra en una posición alta, una válvula de bloqueo se encarga de evitar que el émbolo vaya cediendo lentamente. Pero cuando el émbolo tiene que retroceder, lógicamente tiene que anularse el bloqueo provocado por la válvula unidireccional.
La función de las válvulas unidireccionales desbloqueadas consiste, en primer lugar, en bloquear el paso en una dirección determinada. Sin embargo, cuando es necesario abrir el paso en esa dirección, un mando hidráulico se ocupa de separar el elemento de bloqueo de su asiento, con lo que se permite el reflujo del aceite. Las válvulas reguladoras de presión son utilizadas para controlar y regular la presión del aceite en sistemas hidráulicos o en partes de ellos. Existen dos tipos de estas válvulas, las limitadoras de presión y las reguladoras de presión. Las válvulas limitadoras de presión tienen la función de evitar que aumente la presión en el sistema por encima de un valor previamente definido. Funcionan así. Si la presión se acerca al valor máximo determinado con antelación, la válvula empieza a abrir el paso, con lo que una parte del aceite vuelve a fluir hacia el depósito. Si la presión sube hasta el valor máximo, se abre el paso totalmente, con lo que fluye todo el aceite hacia el depósito. De este modo se evita que continúe aumentando la presión dentro del sistema. Al bajar la presión, por ejemplo, porque la conmutó una válvula de vías, las válvulas de limitación de la presión vuelven a cerrar el paso. Por razones de seguridad, todos los sistemas hidráulicos disponen de por lo menos una válvula limitadora de la presión. Fijémonos brevemente en las presiones existentes en un sistema hidráulico. En tales sistemas existen dos situaciones básicas. Hablemos primero sobre la situación dinámica. En este caso, por ejemplo, no es posible aprovechar la presión máxima ajustada en la válvula de limitación de presión para efectuar un movimiento bajo carga. La presión máxima no está disponible por la pérdida de presión que se produce al circular el aceite a través de las válvulas en los conductos. Estas pérdidas pueden llegar a ser un 25%. Una situación dinámica puede, sin embargo, desembocar en una situación estática, cuando el émbolo del cilindro llega a su posición final. Ello significa que el sistema tiene su mayor capacidad de rendimiento cuando ha finalizado el trabajo, en este caso el movimiento de elevación. Por otro lado, la hidráulica ofrece su mayor fuerza precisamente en la situación estática, ya que ahora, por ejemplo, al prensar una pieza, sí puede aprovecharse la totalidad de la presión máxima determinada por la válvula limitadora de presión, la válvula reguladora de presión. Si en un sistema hidráulico existen, por ejemplo, dos elementos de accionamiento que deben aplicar dos fuerzas diferentes y que en consecuencia requieren presiones diferentes también, entonces una válvula reguladora de presión permite limitar la presión a un nivel más bajo para una de las unidades de accionamiento. La presión presente en la salida de la válvula actúa como un émbolo de maniobra. Si aumenta la presión y poco antes de alcanzarse la presión previamente ajustada, el émbolo es desplazado en contra de la fuerza del muelle. Esto puede suceder incluso mientras que el émbolo de un cilindro esté en movimiento. Una vez alcanzada la posición final, la presión continúa aumentando. Entonces el émbolo de mando cierra totalmente el conducto que se encuentra bajo presión, con lo que evita que se rebase el valor de la presión ajustado en la válvula reguladora. Aquí vemos una válvula reguladora de presión de dos vías. Su función consiste en limitar la presión del mandril de acuerdo a un valor previamente definido. Si esta máquina estuviera dotada de una válvula reguladora de presión de dos vías, cambiaría la presión mientras que las roscas están en movimiento, lo que por supuesto no se desea. En consecuencia, basta con combinar las funciones de una válvula reguladora de presión de dos vías con las de una válvula limitadora de presión, con lo que se obtiene una válvula reguladora de presión de tres vías capaz de mantener constante la presión durante la operación de trabajo. Los picos de presión que se producen en el sistema tienen como consecuencia que el émbolo de maniobra de la válvula reguladora de presión de tres vías deje abierto el paso del conducto de trabajo hacia el depósito. De este modo se reduce el excedente de presión y es posible evitar que se supere la presión máxima definida con anterioridad.
El control de la velocidad de trabajo de los elementos de accionamiento de un sistema hidráulico está a cargo de válvulas reguladoras de caudal combinadas con una válvula limitadora de presión. Esta combinación incide en el caudal volumétrico, el cual constituye el parámetro decisivo para la velocidad de la operación de trabajo. Las bombas constantes ofrecen un caudal volumétrico también constante. Ello significa que una reducción de la sección únicamente provocaría un aumento de la velocidad del flujo y, por supuesto, un aumento de la presión en la zona de estrechamiento. Esta situación no es deseable, ya que el caudal volumétrico no varía en este caso. Aquí vemos la velocidad de las operaciones de trabajo de un cilindro estando abierta la válvula reductora de caudal. Si aumenta la resistencia por efecto de dicha válvula de estrangulamiento, aumenta la presión en el conducto antepuesto a ella. La válvula limitadora de presión empieza a abrir, por lo que el caudal volumétrico es dividido, una parte fluye hacia el cilindro, mientras que la otra fluye hacia el depósito. El caudal volumétrico que ahora surte efecto tiene como consecuencia una velocidad de trabajo inferior. Aquí vemos otro efecto que tiene una válvula reductora del caudal. Cuanto mayor es la carga, tanto más lento es el movimiento de avance. Para conseguir una configuración que no dependa de la carga, puede recurrirse a una válvula reguladora de caudal. Este tipo de válvula está constituido por un reductor de ajuste y un reductor de regulación. Con el reductor de ajuste se puede determinar el caudal volumétrico y, en consecuencia, la velocidad del émbolo. Al aumentar la carga en el lado de la salida, aumenta ahí la presión. Esta presión actúa sobre el reductor de regulación conjuntamente con la fuerza del muelle. Entonces el reductor deja abierto el paso con el fin de compensar la mayor resistencia. De este modo la presión de salida mayor no actúa sobre la válvula limitadora de presión, evitándose que se produzca una modificación del caudal volumétrico. A continuación veamos un ejemplo. El torno tiene que funcionar independientemente de la carga, ya que si el avance no es constante, se obtendría un resultado desigual. La válvula reguladora de caudal procura una velocidad constante del movimiento de avance. Existen dos métodos para estrangular un caudal volumétrico. Aquí vemos el estrangulamiento de la corriente de alimentación. El estrangulamiento del conducto de alimentación utilizado para que avance el cilindro provoca un calentamiento del aceite. Sin embargo, si el aceite está caliente, disminuye la precisión del movimiento del émbolo del cilindro. Hay máquinas en las que esta circunstancia no tiene importancia, pero estas instalaciones trabajan con máxima precisión, por lo que no es deseable que el aceite se caliente. En estos casos se instala un estrangulamiento en el conducto de reflujo. Ello significa que es estrangulado el aceite que fluye hacia el depósito. En esa zona no importa que se caliente el aceite. Al mismo tiempo, el émbolo del cilindro queda sujeto hidráulicamente. En esta situación debe tomarse en cuenta que la relación entre las superficies de ambos lados del émbolo provoca una multiplicación de la presión. Ello significa que el sistema tiene que estar concebido para resistir las correspondientes altas presiones. En principio, todos los sistemas hidráulicos son iguales, sin importar si son sencillos o complicados. En la parte correspondiente a la alimentación de energía, se produce la transformación de otros tipos de energía en energía hidráulica, la generación del flujo por efecto de una bomba y el acondicionamiento del aceite hidráulico. Los símbolos empleados en el esquema de distribución nos lo explican. Empecemos por la izquierda.
Manómetro, debajo la válvula limitadora de presión en la que se ajusta de modo fijo la presión máxima de la bomba. La bomba con el correspondiente motor y el filtro. Debajo se encuentra el depósito. En la parte superior se encuentra además la válvula limitadora de presión utilizada para ajustar la presión que es necesaria en el sistema. Aquí apreciamos una representación simplificada, la alimentación de energía en la válvula limitadora de presión para la presión en el sistema y el depósito. En la parte correspondiente al control de la energía, el aceite hidráulico que se encarga de transmitir la energía es adaptado a las necesidades específicas determinadas por las diversas partes del sistema. Dirección del caudal, nivel de presión y volumen del flujo. Las válvulas se encargan de las operaciones de regulación. Se trata de válvulas de vías, válvulas reguladoras de presión, válvulas reguladoras de caudal y válvulas de bloqueo. Aquí podemos apreciar la representación esquemática de la parte del control de la energía. Podemos distinguir que los conductos de retorno hacia el depósito están indicados mediante un símbolo en la válvula correspondiente. Ello significa que estos conductos no aparecen completos en el esquema. Finalmente nos queda la parte de los actuadores, en la que se lleva a cabo el trabajo como tal. En realidad también se trata de una transformación de la energía, ya que la energía hidráulica es convertida en energía mecánica. Con la parte de accionamiento queda completo nuestro esquema de distribución. El esquema nos ofrece una información detallada y precisa sobre la estructura y el funcionamiento de todo el sistema. Sus datos son claros, dando igual si se trata de un sistema hidráulico complicado o sencillo. Recordemos cuáles son las ventajas que ofrecen los sistemas hidráulicos. Posibilidad de aplicar grandes fuerzas, gran precisión, ajuste y regulación exactos de las fuerzas y de las velocidades, entre muchas otras. Estas características indican que los sistemas hidráulicos son idóneos para ser utilizados en muchos ámbitos de la tecnología más moderna.